Buenos días, Sirio Lorenzo. En esta breve miniserie sobre el ecomunitarismo, hablamos en el primer video sobre la economía ecológica y sin patrones. En el segundo video abordamos los otros rasgos de la economía ecológica y sin patrones. Tratamos de la política de todos y también de la comunicación horizontal y simétrica. Ahora vamos a hablar de la ética y de la educación ambiental socialmente generalizada. Hemos mencionado, al hablar de la economía ecológica y sin patrones y de la política de todos, diversos momentos en que planteábamos la importancia de la preservación, regeneración de la salud, de la naturaleza humana en la actividad de producción, distribución y consumo, y en la política de todos hablamos de la importancia de que se construyeran opiniones comunes, conjuntas, o sea, consensos, después de una amplia discusión con información suficientemente profunda para llegar a tomar las decisiones que afectan a la vida de todos los ciudadanos por parte de los mismos ciudadanos. Y aquí hay que decir que nos estuvimos refiriendo de manera implícita a las tres normas fundamentales de la ética, que yo he deducido a partir de la pregunta que instaura la ética, que es la pregunta ¿qué debo hacer? Cuando interrogamos la gramática profunda de esa pregunta, nos damos cuenta que en su fondo hay tres normas que nos plantean determinadas exigencias. Cuando yo pregunto ¿qué debo hacer?, estoy presuponiendo que podría hacer más de una cosa, porque si esto no fuera posible, la pregunta no tendría sentido. Ahora, poder hacer más de una cosa es tener la libertad de opción, de elección. De tal manera que en la propia pregunta ¿qué debo hacer?, está presupuesta la idea de que la persona que hace la pregunta tiene la libertad de elegir entre diversas posibilidades. Y este es el contenido de la primera norma fundamental de la ética, que nos exige luchar para garantizar nuestra libertad individual de decisión. Ahora bien, la pregunta es, ¿esta libertad individual de decisión, que está garantizada por la primera norma de la ética, tiene un carácter ilimitado? Si fuera así, yo podría, en una sala de aula, levantarme y darle un cachetazo a cualquier persona que allí estuviera simplemente porque su cara no me gusta. ¿Qué pasa? Que cuando seguimos analizando la gramática profunda de la pregunta ¿qué debo hacer?, nos damos cuenta que, como toda pregunta, está dirigida a otra persona. Cuando yo pregunto ¿qué hora es?, estoy dirigiéndome a otra persona de la que espero una respuesta que venga a satisfacer la curiosidad que yo tengo. Y las preguntas, en general, salvo algunas que tienen mero carácter retórico, que están dirigidas a que la propia persona que la formula va a dar la respuesta, las preguntas en general tienen ese carácter dialógico, se dirigen a otro del que esperamos una determinada respuesta. O sea que cuando yo pregunto ¿qué debo hacer?, en realidad estoy abriendo el juego para que cualquier persona que entienda la pregunta y la situación a la que ella se refiere, contribuya con su opinión, que me viene a enriquecer en mi búsqueda del camino que voy a optar en lo que voy a hacer. Así, la segunda norma fundamental de la ética estipula, exige, que mi libertad individual de decisión se realice en la búsqueda de acuerdos consensuales con nosotros, oyendo e intercambiando opiniones con nosotros sobre lo que debo hacer para llegar a un común denominador que trace la decisión y la línea de acción. Si seguimos interrogando la gramática profunda de esta pregunta, nos damos cuenta que para que exista la pregunta en cuestión, tiene que haber un ser humano que tenga la capacidad de usar el lenguaje que contiene esa pregunta. Ahora, para que haya ese ser humano se necesitan ciertas propiedades físicas y mentales
que habilitan a comprender y a usar el lenguaje en el que está embutida la pregunta que debo hacer. Y sabemos que si hay determinadas alteraciones profundas que afectan la constitución físico-mental del ser humano, podemos tener casos en que no se desarrolla esa capacidad del lenguaje, especialmente en lo que tiene que ver con la pregunta que instaura la ética, que es la pregunta que debo hacer. Pero sucede que muchas veces la afectación de la capacidad física y mental para usar el lenguaje en el cual está embutido la pregunta que instaura la ética, proviene de alteraciones provocadas por factores externos a la propia persona, como sucede por ejemplo con radiaciones muy fuertes que, impactando al feto, van a incapacitarlo después por insuficiente desarrollo de su sistema nervioso, de dominar el lenguaje para poder comprender y ejecutar apropiadamente la pregunta que debo hacer. De tal forma que así concluimos en la tercera norma fundamental de la ética, que nos exige preservar y regenerar la salud de la naturaleza humana y no humana, o sea, la salud del ser humano y de la naturaleza en general que cerca al ser humano. Con esas tres normas fundamentales de la ética podemos entender cómo hay aplicaciones a la economía ecológica y sin patrones. Por ejemplo, el hecho de ser sin patrones supone que cada persona libremente va a insertarse en el colectivo, en la comunidad de producción a la que sus facultades y capacidades, formaciones lo habilitan a participar, y va a establecer consensos con los otros integrantes de esa comunidad para determinar qué se va a producir, cómo se va a distribuir y de qué manera se va a dar el consumo. De la misma forma, en la política de todos, a partir de la libre opinión de cada ciudadano, se va creando una discusión dirigida hacia el consenso que va a determinar una línea de acción comunitariamente elegida, en última instancia, si no hay acuerdo total de todos los participantes, mediante una votación, en que se seguirá por lo menos provisoriamente, hasta que ese consenso no sea revisado, la línea de la mayoría. Bueno, estas tres normas fundamentales de la ética también son de gran importancia en la concepción y ejecución de una educación que tenga un perfil comunitarista. Para empezar, hay que caracterizar a la educación, evitando el equívoco que la confunde con la simple acumulación de conocimientos. Para eso nos ayuda mucho un simple diccionario que plantea, por ejemplo, como definición de educación en una de sus entradas, un proceso de desarrollo de la capacidad física, intelectual, moral y estética del ser humano. Y se confirma esta caracterización abierta e integral de la educación cuando en otra entrada se define la educación como el perfeccionamiento integral de todas las facultades humanas. Entendemos, por tanto, que la educación no se limita a la simple transmisión y acumulación de conocimientos, sino que tiene que ver con el desarrollo físico, y aquí pensamos en la contribución del trabajo y de los deportes, con el desarrollo moral, y aquí pensamos en la ética a partir de las tres normas fundamentales que hemos deducido y que obligan a todos por igual en la medida en que todos nos hacemos la pregunta ¿qué debo hacer?, que incluye también la dimensión de la formación estética, porque se piensa en personas capaces de comprender y de disfrutar y también de producir lo bello, y también integra la dimensión intelectual, que es aquella vinculada a la producción de conocimientos. En este sentido, se unifica lo que estamos diciendo con una caracterización de la educación ambiental
que está establecida desde los años 1970 en muchos congresos internacionales dedicados a esa temática, diciendo que la educación ambiental pretende formar ciudadanos para una vida sustentable, sostenible. Recordar que definimos la sustentabilidad como la capacidad de atender a las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer a sus necesidades. Entonces, formar ciudadanos para una vida sustentable a través de la promoción de determinados valores, y aquí tenemos entonces la incorporación de las 3 normas fundamentales de la ética, determinados conocimientos, determinadas habilidades. O sea, no basta tener claro lo que debo hacer y tener un cierto conocimiento sobre ese tópico, sino que tengo que tener habilidades para poder llevar esto a la práctica. Por ejemplo, saber cómo se hace un fertilizante orgánico, y también la educación incorporando la dimensión del comportamiento, porque se supone que tanto los valores, los conocimientos y las habilidades tienen que desembocar en comportamientos efectivos que tengan un carácter sostenible, sustentable. Por nuestra parte, definimos la educación ambiental como una educación problematizadora, y aquí pensamos en la contribución de Paulo Freire, que habló de esta educación problematizadora basada en el concepto de concientización, que supone el desvelamiento crítico de las diversas instancias de opresión y de devastación que existe en la relación entre los seres humanos por un lado y entre los seres humanos y el resto de la naturaleza, devastación, contaminación irreversible, articulación entonces en un mismo movimiento del desvelamiento de estas múltiples instancias de opresión, contaminación, devastación, y acción transformadora sobre ella para llegar a un mundo sin opresores y sin oprimidos, y nosotros agregamos dentro del respeto de los necesarios equilibrios ecológicos para completar el perfil de la propuesta ecomunitarista que estamos tratando de resumir muy apresadamente en estos videos. En lo que tiene que ver con la educación formal, o sea, aquella que transcurre en los bancos escolares de las instituciones educativas desde la educación infantil hasta la universidad, hemos propuesto 5 directrices. La primera de ellas es no tratar los contenidos programáticos de forma aislada, en frío, sino vincularlos, ya hablemos de matemática, geografía, historia, filosofía, lo que sea, vincular esos contenidos programáticos a un problema socioambiental relevante en la vida de los alumnos, el educador, la educadora, la comunidad, la sociedad, considerando tanto el nivel local como el nivel regional, nacional, continental y planetario. Esta cuestión de importancia socioambiental puede tener que ver con la alimentación, con la salud, con la actividad productiva, con la vivienda, con la ecología, etcétera, etcétera. En segundo lugar, planteamos que hay que promover una investigación colectiva de parte de los alumnos en la que el educador es el orientador para elaborar las hipótesis, testar esas hipótesis y elaborar los resultados. De tal forma que no hay un conocimiento impartido de arriba para abajo y verticalmente el educador hacia los educandos, sino hay una reconstrucción de los conocimientos en este diálogo entre educador y educandos en relación al tema de que se trate. Claro que esto se va a facilitar por el hecho de que esta reconstrucción se apoya, por un lado, y esta es nuestra tercera directriz, en las necesarias salidas de campo o la creación de espacios, aunque sean modestos, en el seno de la institución educativa, que dan el contenido concreto del tema que está siendo estudiado, de tal manera que la actividad no se agota en el límite del salón de aula, sino que tiene que trascenderlo.
y en estas salidas dialogar con conocedores del tema en estudio que van a enriquecer la contribución que están dando el educador y los educandos. Estos conocedores, nótese que pueden ser personas con mucho estudio, pueden ser especialistas de la salud, de la vivienda, de la alimentación, pero también a veces personas con poca instrucción escolar, pero con gran experiencia y conocimiento en el tema. Por ejemplo, si se está hablando de alimentos, puede invitarse un vecino que, aunque no haya pasado de los estudios primarios, tenga gran experiencia en la construcción y mantenimiento de una huerta orgánica. Y por último, esta es la quinta directriz, aprovechando todo este trabajo, plantear y llevar a cabo soluciones, aunque sean modestas y parciales, para el problema socioambiental que ha sido estudiado con estas actividades que hemos detallado acá. O sea, no queremos una simple fotografía del problema, sino que queremos acciones transformadoras, como planteaba Paulo Freire, para intentar solucionarlo, aunque sea de forma modesta y parcial. Bueno, hoy quedamos por aquí, seguimos en la próxima. Un beso, Silvio Lorenzo.